todo lo que implica presentación de estados financieros y la parte tributaria en base a esas compras y ventas que han realizado. Solamente que les recomiendo, por favor, tomen en cuenta que si están vendiendo bienes, ya, sí o sí me hagan aparecer una factura de compra de algún bien. No vaya a ser a vender que estoy vendiendo cosas cuando no tengo nada en almacenes. Entonces tengan un poquito de cuidado en eso. Y si ustedes quieren incorporar algún otro gasto adicional, pueden hacerlo. Entonces, deben realizarme toda la contabilidad, iniciando con un balance de apertura a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. ¿No? Entonces, me preparan la contabilidad y vamos a fijar rápidamente algunas fechas probables en las que vamos a recoger ya los trabajos por el tiempo que nos estaría quedando. ¿Ya? No sé si alguien tiene duda, alguna pregunta. Licenciada, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Adelante, Samuel. Estaba mencionando que hagamos un registro de las compras. O sea, vamos a hacer un registro para el balance de apertura más o menos, o sea, donde estemos comprando lo que vamos a vender. Sí, o sea, primero, de hecho, van a tener que un balance de apertura, ¿no? O sea, para iniciar actividades necesitan su balance de apertura y posteriormente los que están vendiendo bienes, sobre todo, les he recomendado que deben comprar, por ejemplo, si yo me dedico a vender, no sé, pues sillas, yo he vendido sillas, pero en ningún momento he comprado sillas, entonces ahí que registren o se confeccione una factura para que en los inventarios no les salga negativo, porque tiene que ser lo más aproximado a lo real y en base a las compras y las ventas que han realizado en el curso. Ya, licenciada, gracias. Bien, vamos a hacer, hemos dicho, un pequeño paréntesis, por favor. Necesito avanzar lo que es auditoría para que inmediatamente después con esto vayamos trabajando, ¿ya? Antes vamos a fijar la fecha para el trabajo de contabilidad. Bien, el trabajo de contabilidad lo estaríamos recogiendo el miércoles 20 de abril. Ya, entonces ese trabajo contable deben elaborarlo hasta el 20 de abril. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, dime. Tengo una consulta. Bueno, estos días hemos estado generando, realizando compras y ninguno de mis compañeros realizaba la venta de harina o cosas, productos para hacer masitas. Mi actividad es venta de masitas. Entonces, tendría que generar facturas de compras por la compra de harina, por ejemplo. Correcto.
Correcto. Tendrías que generarte si es que no has comprado en el mercado, porque si no, ¿cómo habrías producido para vender, no? Mm, Entonces, aumentaría compras en septiembre, ¿verdad, Lice? Tú ves dónde te es necesario, tú aumentas, pero no me, para que puedas tener y generar los productos correspondientes para su correspondiente venta. Oh, ya. Está bien. Gracias, licenciada. Licenciada, una consulta. Adelante, dime. Como dice la compañera, que no hay nadie que esté vendiendo harina. Por ejemplo, yo tengo una librería y entonces, pero no había una empresa que vendía por mayor, digamos, lo que vendo yo. ¿Y cómo hago eso? Le dice, voy a inventarme los datos de una empresa. Pero eso es lo que les he dicho, tengan cuidado e incorpórenme una factura de compras, sobre todo en aquellas que tienen venta de bienes. Ya, Lice. Bien, voy a empezar con lo que es un poco un paréntesis porque necesito avanzar para después ver lo que es el trabajo de auditoría como tal, la fiscalización como tal, ver lo que representa la auditoría impositiva, ¿no? Desde el punto de vista ya de definición, vamos a definir, obviamente ustedes ya conocen algunas definiciones o han ido manejando de lo que es auditoría. Se entiende, o bueno, dentro de las definiciones, de una de las muchas definiciones, que la auditoría es un proceso analítico que toma como base elementos preexistentes, los analiza, los examina, los controla y los dictamina, ¿no? Se entiende que la auditoría es un proceso entonces analítico. También podemos definir desde otro punto de vista que la auditoría es un examen de los libros, es un examen de cuentas, de comprobantes y de sistemas administrativos contables. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se pueda vertir una opinión sobre los mismos. Entonces ustedes van a encontrar distintas definiciones de auditoría. Pero también tenemos distintos propósitos para lo que es la auditoría, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos una auditoría? Entonces, una auditoría puede hacerse para distintos propósitos, como por ejemplo, dentro de los propósitos para los que se pueda elaborar la auditoría, puede ser, por ejemplo, informar sobre la situación económica financiera. Y uno de esos propósitos es que quieran que se haga la auditoría para que viertan una opinión respecto a esa situación económica financiera. Asimismo, puede estar dentro de los propósitos analizar los métodos y eficacia de la organización del control interno, ¿no? Es decir, realizar el control interno, analizar los métodos y la eficacia que pueda tener de la organización y del control interno. Cuando estamos hablando de hacer una auditoría para establecer la situación económica financiera, para pronunciarse sobre la situación económica financiera, ¿de qué tipo de auditoría estamos hablando? Auditoría financiera, Lice. Exactamente, nos estamos refiriendo ahí se realiza, si yo quiero que me den una opinión respecto a mi situación económica financiera, de mi contabilidad de mi empresa, entonces pediré que me hagan una auditoría financiera. Si yo quiero una auditoría que me evalúe los métodos y la eficacia de la organización y del control interno, ¿a qué tipo de auditoría me estaré refiriendo?
Auditoría de gestión, dice. Auditoría de gestión. ¿Sí? Nos estamos refiriendo que ahí tendremos que solicitar. Fíjense que a partir del propósito va a salir un tipo de auditoría. Cuando yo quiero descubrir fraudes y malversaciones, Auditoría forense. estamos hablando de la auditoría forense, correcto, ¿sí? Entonces, que ya sean cometidas por el personal o por terceros, yo tengo indicios y quiero descubrir, pues solicitaré que se me haga una auditoría forense. Cuando yo puedo tener otras finalidades específicas, ¿no? Como por ejemplo, cuando el banco, yo quiero sacar un préstamo bancario, ¿sí? Entonces, puedo solicitar una auditoría que me soliciten en las entidades financieras. O quiero hacer la venta del negocio, quiero vender, o quiero estar en liquidación, perdón, o está mi empresa en liquidación, o está en quiebra, o yo quiero una evaluación de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de eso va a surgir lo que son los distintos tipos de auditoría. Entonces, en función a cuál es mi propósito, va a surgir el tipo de auditoría. Bien, esto es ya de manera genérica que ustedes han venido conociendo dentro de lo que es auditoría 1, auditoría 2. ¿No? Desde el punto de vista ya de lo que es la auditoría tributaria, cuando estamos hablando de auditoría tributaria, nos estamos refiriendo a un alcance mucho más restringido, ¿sí? Muy particularizado del ámbito de lo que es la auditoría en general. ¿Sí? Esta limitación fundamentalmente está dada respecto a cuál es mi objetivo o propósito de la auditoría. Es decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo una auditoría tributaria y establezco, supónganse, ventas no facturadas, ¿sí? Descubrimos que hay ventas no facturadas. Acá en la auditoría tributaria vamos a determinar ventas no facturadas. Es decir, que hay una omisión en el registro y no nos han facturado las ventas, ¿no? Cuando se determina ventas no facturadas, por ejemplo, no se va a ir a descubrir si estaba mal el control interno porque probablemente, no sé, el vendedor, el cajero no ha estado facturando, ha estado vendiendo y no ha estado facturando y esa plata se ha estado llevando probablemente. O algún fraude de uno de almacenes, no sé, ¿no? Entonces, no va a ir a descubrir quién ha cometido este error de no facturar o ha sido instrucción del gerente financiero o de contabilidad. No va a ir a esto, simplemente va a determinar ventas no facturadas. Entonces, por eso se va a restringir únicamente a la aplicación de lo que es principios y procedimientos normativos, tanto contables como tributarios. Ahí está la restricción en lo que es la auditoría tributaria. Entonces, no va a ir a descubrir, por ejemplo, si yo estoy determinando que mi control interno está mal, iré a identificar qué está mal, dónde está mal, de repente hay alguna persona que no está cumpliendo, de repente hay algún procedimiento que no estamos aplicando, etcétera, no se va a ir a identificar y se va a ir a establecer. O si hay algún fraude, se va a establecer cuánto han robado, cuánto han hecho de fraude, cuánto es de malversaciones, quiénes han hecho, cómo han hecho, no se va a ir a establecer y hacer las tipificaciones correspondientes. En cambio, en auditoría tributaria se establecen las ventas no facturadas, pero no se dice quién, cómo, cuándo han hecho. O sea, no se va a ir a ese detalle, ¿no? Simplemente a establecer esa parte tributaria. Ya desde el punto de vista de una definición también que hay entre varias, podemos decir
que la auditoría tributaria es un conjunto de principios y procedimientos destinados a establecer si se han aplicado razonablemente las normas contables, si se han interpretado y aplicado correctamente las normas legales tributarias que afectan a la empresa y si consecuentemente han confeccionado correctamente las declaraciones juradas y han pagado correctamente los mismos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es restringido totalmente a lo que es para ver si las normas contables se han aplicado correctamente y además si se han interpretado correctamente estas normas tributarias y por lo tanto han pagado o han presentado las declaraciones juradas o los aspectos formales a los cuales están obligados. Entonces, se entiende también dentro de lo que es la auditoría tributaria, que va a buscar algunos objetivos, ¿sí? Entre esos objetivos principalmente que va a ir a buscar o que va a ir a determinar en la auditoría tributaria, vamos a ver cuál es específicamente entonces la función de fiscalización y a partir de eso va a ir a determinar cuáles son sus objetivos. Cuando hablamos de la función ya de fiscalización como tal, voy a asumir que este es mi universo de contribuyentes. Sí, todo esto es mi universo de contribuyentes. Es decir, acá están todas las personas jurídicas o naturales, asociaciones con o sin personería jurídica que realizan alguna actividad económica que está sujeta con impuestos, llámese régimen general, régimen simplificado, integrado, agrario unificado, etcétera, etcétera. No cualquiera de los regímenes donde la norma especifica que se debe pagar tributos. ¿Ustedes creen que todas las personas que realizan alguna actividad económica y están sujetos a impuestos están inscritos en la administración tributaria? Pienso que no, licenciada. No, Lice. No, desde luego que no, por eso tenemos tanto el sector informal, ¿no? Tenemos un sector informal bastante amplio, por lo tanto, nuestro universo de contribuyentes se va a reducir, ¿sí? A estos que son aquellos contribuyentes identificados por la administración tributaria, ¿sí? Es decir, aquellos que tienen NIT. Ahora, ¿ustedes creen que todos los que tienen NIT declaran y presentan sus declaraciones juradas? No, licenciada. No, licenciada. No todos los que tienen su NIT necesariamente declaran o presentan sus declaraciones juradas. Por lo tanto, mi universo de contribuyentes también se va restringiendo, ¿sí? Entonces voy a ir restringiendo a estos contribuyentes que declaran. Mal, bien, no sé, pero declaran. ¿Sí?
De todos estos contribuyentes que declaran, ¿ustedes creen que todos declaran lo correcto? Yo No, pienso licenciada. que ¿No? Porque tenemos muchos contribuyentes que ustedes mismos conocen que no emiten, por ejemplo, la respectiva factura, ¿verdad? Entonces no emiten sus facturas y por lo tanto estos contribuyentes no declaran correctamente. Entonces seguimos reduciendo el universo de contribuyentes a aquellos contribuyentes que declaran correctamente. No, licenciada. Ahora, de todos estos contribuyentes, bueno, que declaran correctamente, ¿ustedes creen que todos ellos pagan? Yo puedo No, declarar licenciada. correctamente, pero no tengo recursos por la pandemia, por N factores, ¿no? Entonces, nuestro universo de contribuyentes se sigue reduciendo, ¿sí? Sigue reducido nuestro universo de contribuyentes a aquellos contribuyentes que realmente presentan y pagan sus declaraciones juradas. Entonces, estos serían los contribuyentes que... Fíjense cómo hemos ido reduciendo desde toda esta brecha que tenemos nosotros acá, ¿sí? Esa brecha que se genera del universo de contribuyentes con lo que es los contribuyentes que pagan correctamente todas sus declaraciones juradas y están identificados por la administración tributaria. ¿Sí? Entonces tenemos una brecha muy grande entre aquellos pocos contribuyentes que declaran y pagan correctamente versus el universo de contribuyentes. Esta es justamente la función de fiscalización, hacer que esta brecha que tenemos tan grande se vaya reduciendo y hacer esta brecha que tenemos vaya creciendo, que son contribuyentes que pagan correctamente y declaran sus presentaciones. Entonces, esa es la función, que esta brecha no sea tan chiquitita y se vaya ampliando con respecto al universo de contribuyentes. Es así que nace lo que se llama o lo que es los objetivos de la fiscalización. A partir de eso se generan los objetivos de fiscalización. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de fiscalizar? El objetivo de esta fiscalización, hemos dicho, es reducir esta brecha. En otras palabras, ¿qué estamos buscando? ¿Qué está buscándose con la fiscalización? Maximizar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Es decir, que sin necesidad de que se haga auditoría, esta brecha vaya creciendo, o sea, vaya disminuyendo, y estos pocos contribuyentes vayan creciendo y sea una mayor cantidad de contribuyentes aquellos que cumplen sus obligaciones, ¿no? ¿Cómo se logra? Justamente hacer que voluntariamente, porque tendría que tenerse un ejército de fiscalizadores para revisar a todas las empresas. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de generar una sensación de riesgo, de tal manera que el contribuyente piense que en cualquier momento podrían revisarles a ellos y determinarles una deuda tributaria. Por lo tanto, pueda pagar voluntariamente sin que intervenga la administración tributaria. Aunque de hecho hay que reconocer que todos los actos que aún no siendo enteramente
voluntarios, espontáneos, son realizados, ¿sí? Porque hay una presión, ¿no? El Estado en ejercicio de su poder de imperio cobra tributos, entonces de alguna manera no es tan voluntario el de cumplimiento voluntario que decimos, ¿no? Porque si no hubiera una ley, por ejemplo, que nos obliga a pagar impuestos, y no solamente estoy hablando de lo que es impuestos del TGN, sino de lo que son de las alcaldías, de las gobernaciones, por ejemplo, no pagaríamos. ¿Quién de nosotros pagaría impuestos? ¿No? Por ejemplo, si no tuviéramos multas, ¿alguno de nosotros pagaría el impuesto de su auto, el impuesto de su casa? Con No, seguridad no, ¿no? No, Y yo en licenciada. este momento voy a hacer una analogía, quizás no la más adecuada, pero si yo en este momento, por ejemplo, les digo, ya, les voy a aplicar ahorita un cuestionario, aunque yo ya les había anunciado que voy a hacerles cuestionario, pero en este momento yo les voy a aplicar un cuestionario respecto a la ley 2492 y va a tener puntaje. ¿Les va a ir bien o les va a ir mal, honestamente? Mal, dice. Probablemente, mal, licenciada. ¿no? Probablemente les vaya mal. ¿Por qué? Porque no están en eso, están en otras cosas, además hace tiempo que han visto código tributario y no han repasado, no han tenido tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero si yo mañana, hoy día les tomo código tributario y mañana, ya no tan mañana, el lunes, les vuelvo a aplicar una prueba del código tributario, ¿cómo creen que les va a ir? Bien, licenciada. Mejor, ¿verdad? No todos, obviamente, porque siempre hay rebeldes, ¿no? Pero muchos probablemente de ustedes van a decir, ah, no, ya nos ha tomado una prueba y cualquier rato nos va a tomar otra prueba, entonces mejor leeré, mejor repasaré para estar preparados. Eso es justamente la sensación de riesgo que se genera, ¿no? Entonces se dice, si yo, a mi vecino de al lado de mi empresa le han fiscalizado y le han sacado una deuda o le han clausurado por no emitir facturas, con seguridad mi comportamiento va a ser diferente. Voy a empezar a emitir las facturas respectivas, ¿no? Eso es uno de los objetivos que se busca, que el contribuyente voluntariamente, sin que medie la intervención de la administración tributaria, pueda cumplir voluntariamente el pago de sus tributos. Dentro de los objetivos de la fiscalización, también tenemos lo que son los objetivos inmediatos, que busca, dentro de los objetivos inmediatos, la determinación y cobro de los impuestos omitidos. La aplicación de sanciones correspondientes. Entonces, un objetivo inmediato de una fiscalización, nos están haciendo auditoría, nos están haciendo una fiscalización, determinar si existen tributos omitidos y si corresponde además nos van a aplicar las sanciones respectivas, ¿no? Ese es el objetivo inmediato de un proceso de fiscalización. Pero también tenemos los objetivos mediatos o a largo plazo. Estos objetivos mediatos o a largo plazo van a buscar minimizar la evasión, contribuyendo así a maximizar el cumplimiento voluntario. ¿Sí? Minimizar la evasión, contribuyendo a maximizar el cumplimiento voluntario. Es decir, que van a hacer que con esa sensación de riesgo, bueno, yo diga, me pueden fiscalizar, me pueden controlar, mejor emito facturas, mejor cumplo mis obligaciones tributarias, ¿no?
Entonces, el hecho de determinar tributos y aplicar sanciones es el objetivo inmediato, pero el de largo plazo es desalentar la evasión y más bien inducir a que el contribuyente de manera voluntaria pueda pagar sus tributos sin que le hagan una fiscalización, ¿no? Porque obviamente ninguna administración tributaria en el mundo tiene la cantidad de fiscalizadores o funcionarios para por lo menos hacer una revisión al año, ¿no? Que sería lo ideal. Lo ideal es que por lo menos una vez al año se haga una, al No vas, menos, verificación. no vas a ir. Entonces, ¿cuál es el objetivo al final? Hacer que se cumplan voluntariamente. Bien. Lice, Adelante. hice una consulta. No sé, tal vez no viene al caso, pero quería consultarle si en caso en esta época los autoescuelas, cuando sale el CEGIP, o digo el CEGELIP, a área rural, están con brigadas móviles y no dan factura sobre la inscripción, que es 100 bolivianos, y solo dan un recibo, pero sí o sí ellos tienen que facturar, o cómo haríamos, ¿cómo te puedo decir? Ellos tendrían que sí o sí facturar, ¿no, licenciada? Porque al menos en una autoescuela se escriben entre 700 personas que quieran adquirir su licencia, pero casi agarran 70.000, y lo que tendrían que declarar sería casi por unos 11.200, así, licenciados. Pero ese caso se estaría omitiendo, o qué es lo que estaría pasando, Lisa. A ver, ahí no tenemos que perder de vista qué graba el IVA, ¿no? ¿Y a quiénes graba el IVA? El IVA nos graba, por ejemplo, todo lo que es prestaciones de servicio, eso sería una prestación de servicio. Y el IVA nos dice, están alcanzados todas las personas jurídicas o naturales con o sin personería jurídica, instituciones públicas o privadas. Entonces, lo que hay que definir, por ejemplo, si quién está prestando el servicio y si está alcanzado o tienen alguna normativa que los libera de la emisión de las correspondientes notas fiscales, ¿no? Entonces, ahí habría que revisar, no sé, no conozco honestamente, y si me ayudas, podemos revisar si dentro de la creación del ESLIM, de esa institución que están emitiendo las licencias, cómo está creada y cuál es su función en realidad, ¿no? En su decreto, en su ley de creación, debe estipular. Entonces sería bueno que lo revisemos con carácter previo antes de emitir cualquier comentario. Y si tú tienes acceso y me puedes facilitar, pues podemos revisarlo y ver si realmente están alcanzados o no. En sí tendrían que facturar, licenciada, pero en este caso los autoescuelas solo dan un recibo, ni siquiera un recibo, un papelito te anotan y te dan, porque en una semana estarían ellos, cuando salimos de brigadas, estarían agarrando, si es que se inscriben unos 700 hasta 1.000 personas se inscriben. Entonces de los 700 ellos agarrarían 70.000 o 700.000. De esos 700.000 correspondería el 16% a impuestos, pero en este caso ellos no declaran. ¿Por qué? Porque no tampoco emiten factura. Por eso, tú tienes acceso, digamos, a la disposición que crea esta institución. Puedo conseguir, licenciado, trabajo en Revisarlo, sí. sería bueno que lo revisemos antes de emitir un criterio, ¿no? O sea, siempre es importante que podamos emitir un criterio al respecto, ¿no? Cómo están constituidas, porque no, me estás hablando de tránsito. No, de autoescuelas, licenciada. Las autoescuelas privadas. Exacto, licenciada. No, de hecho, las autoescuelas deberían emitir factura, ¿no ve? O sea, por ejemplo, no sé cómo está
haciendo. Yo me acuerdo hace varios años atrás, por ejemplo, que yo he pasado en el automóvil y me han emitido mi respectiva nota fiscal. Todas las autoescuelas deben emitir sus respectivas notas fiscales. Tendrían que sí, licenciada, pero en este caso ellos quieren librarse de declarar impuestos, entonces no quieren darte. Cuando tú le pides, le insistes, ahí recién te quieren dar. Pero así, si compras así por así, ellos no te dan. Casi se ha vuelto una norma, ¿no? O sea, lo que pasa es que la administración tributaria tendría que hacer varios operativos a distintos sectores, por ejemplo, ¿no? Que también nosotros como contribuyentes no exigimos la emisión de la correspondiente nota fiscal. Por ejemplo, cuando te engrampan tus autos y tú vas ¿qué se llama? Los que se llevan tus autos, ¿no? Los que engrampan, te cobran 160, no sé cuánto está ahora, 200, creo que está, 180, creo que está. Y aparte de eso te cobran lo de la grúa, y aparte de eso te cobran lo que se ha utilizado el espacio, y no te emiten la correspondiente factura. Tú le dices, he venido a recoger mi auto, y con lo apurado que estás, agarras, pagas, y te lo dan, y no te dan tu factura. Pero el momento en que tú le dices mi factura, te emiten la factura correspondiente. Entonces, muchos de nosotros también, desde mi punto de vista, nos está faltando lo que es cultura tributaria, ¿no? O sea, exigir nuestras facturas. A veces tenemos miedo a pedir facturas. Tenemos miedo, o sea, pareciera que nos están haciendo un favor al emitir la factura, cuando no es así. O sea, la factura, dentro de los precios que ellos determinan, se supone y se asume normativamente que está incluido el impuesto. Pero para eso también es importante que cada uno podría actuar, ¿no? O sea, por ejemplo, si no les han dado la respectiva factura, apersonarse a la administración tributaria, a cualquier gerencia, y hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Para que les hagan el seguimiento y control respectivo. Sí, licenciada, muchas gracias. Y ahora, esta semana igual están aquí en Caracara. Supongo que va a haber harta gente que va a querer sacar su licencia y se va a inscribir. Entonces, de igual forma no se les va a emitir ninguna factura. Eso sería bueno, ¿no? También, porque también apoyaríamos a la economía del Estado. Claro, el objetivo es ese, ¿no? Que todos se supone que tienen que contribuir, y también tenemos que acostumbrarnos nosotros, o sea, yo utilice o no utilice la nota fiscal, a solicitar, porque en realidad cuando yo no solicito, no exijo mi factura, ¿quién está ganando? El vendedor, ¿no? Y es más, aunque me rebajen muchas veces, creo que, bueno, en Tribuno normalmente les hago el ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, que pagar, qué sé yo, 100 bolivianos por un determinado bien o servicio? Y me dicen, ya te voy a dar en, no sé, 95, pero sin factura. Y yo, que no uso mi factura, digo, ay, pues bienvenido, ¿no? 5 pesos está bienvenido, ya deme sin factura. Y yo soy el que más bien pido sin factura, o a veces digo, ¿cuánto sin factura? Porque la factura es un papel que lo voy a botar si es que yo no descuento, si es que yo no utilizo esa factura. Pero ¿cuánto se está ahorrando el que vende? ¿O cuánto está omitiendo? Fíjense, 13% de 100, de hecho, para empezar, es 13. ¿Cuánto les ha rebajado? 5. No les ha rebajado ni siquiera el 13% de lo que él está omitiendo. O sea, les está rebajando el 5 pesos, cuando en realidad él está dejando de pagar impuestos por 13. Asimismo, está dejando de pagar el impuesto a las transacciones, que es 3%, en este caso 3. Está dejando de pagar. Es un gasto para él. Está dejando de pagar el impuesto a las utilidades de las empresas, que es 25%. Ya, digamos que de esos 100 su costo sea 50, digamos que sea 50 su costo. De hecho, sobre esos 50, entonces sobre la utilidad que estuviera teniendo los otros 50, tendría que pagar un 25%. Ahí estamos hablando de 12.50%, perdón, 12.5% que también estaría omitiendo.
¿sí? Que estaría dejando de pagar esta empresa que no nos ha dado la factura. Si ustedes se fijan, aquí si yo sumo rápidamente, ¿cuánto me representa esto? 13, 16, 26, 28, 50, ¿sí? ¿He sumado bien? Sí, Lice. 28, 50. ¿Y cuánto me has rebajado? Y me ha hecho el favor, 5. Fíjense cuánto él está ganando, si ustedes quieren, está dejando de pagar tributos versus lo que les ha hecho el favor, entre comillas, ¿no? Y les ha rebajado 5 y está dejando de pagar 28. ¿Quién sale ganando? El contribuyente. El vendedor, o sea, ni por si acaso no hay relación, ¿no ve? O sea, por lo menos que me hubiera rebajado la mitad de lo que está ganando. Y yo estoy feliz con los 5 pesos que me ha rebajado. Entonces, como cultura, nosotros deberíamos acostumbrarnos que por todo bien o servicio, siempre pedir nuestra factura, ¿no? Obviamente que cuando nosotros necesitamos la factura o descargamos, yo le digo sí o sí me das, ¿por qué? Porque si me rebajas a mí 5 pesos no me sirve. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tenga que descargar para mi IVA, yo voy a descargar 13 bolivianos de esta factura y me estás rebajando 5. ¿Y qué hago con los otros 7? A mí me van a descontar en mi trabajo si no yo llego a cubrir ese monto. Entonces prefiero en todo caso que me dé mi factura a que me rebaje los 5 pesos. ¿Sí? Bueno, ahora también esto hace mucho, ¿no? No solamente es fiscalización por si acaso, ¿no? Aquí hay muchos factores, cultura tributaria, están los otros temas de controles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, con ese simple ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cuando les hacen, entre comillas, el favor de descontarles para no emitirles las facturas, ustedes son los que se están beneficiando, pero en realidad siempre son ellos los que salen ganando, siempre. Son ellos los que están ganando una mayor cantidad. Licenciada, ¿esto estamos hablando de montos altos o puede ser también el monto mínimo de las facturas? No, les he puesto el ejemplo de 100, multiplícalos por 1000, por 2, por 10,000. ¿Cuánto representa? Bueno, está bien. ¿No ve? O sea, les he puesto un monto mínimo, incluso de una factura de 10 bolivianos que aparentemente dice, bueno, cuando es 10 bolivianos te dicen ya te voy a dar, cuesta 10 bolivianos y te voy a dar en 9 sin factura, te dicen, ¿no ven? O te voy a dar en 9.50, ¿verdad? Sí. Sin factura. Aquí, ¿cuánto estoy ganando? Supuestamente, yo estoy ganando un boliviano. Pero ¿cuánto está ganando el que no me ha emitido la factura? Para empezar, él tiene que pagar de esto, ¿sí? Tiene que pagar el 13%. El 13% de eso es 1.30. Tiene que pagar el 3%. 0.03. Tiene que pagar el IUE 25%. Suponiendo que de estos 10 pesos su costo es, qué sé yo, 50%, y el 50% vamos a tener como utilidad, ¿sí? Entonces 5 pesos es su costo y sobre 5 determinamos el 25%, 1.25. Si sumamos así en esa facturita de 10 bolivianos, simplemente que estamos diciendo, fíjate, él está ganando ¿cuánto? 2.58, casi 2 bolivianos con 60, ya vos te has rebajado un peso. O sea, siempre, aunque nos digan que nos están haciendo el favor al rebajarnos, etcétera, etcétera, mentira, siempre están ganando ellos, porque dejan de pagar tributos en una mayor proporción, porque ni siquiera, por ejemplo, en el IVA, cuando te dice sin factura, por lo menos debían rebajarte, pues entonces en todo caso el 13%, ¿no ves? Pero máximo te rebajan, no sé, el 5%, el 2%, ¿no? Y en montos altos. Sí, licenciada, así es. ¿No?
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos? Pues exigir nomás la emisión de las notas fiscales, ¿no? Al final, como decía la compañera hace rato, estamos contribuyendo a la economía y además que esos impuestos que están dentro de los precios, pues vayan donde deberían ir. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta más. Vamos a entrar ya básicamente a estos temas de lo que es fiscalizaciones. Vamos a ir comentando algunos casos de la vida práctica en realidad y vamos a ir realizando algunos comentarios más y dependiendo de los criterios que ustedes vayan, de las nociones que vayan formulando, podemos ir ampliando y viendo un poco cómo es este tema de fiscalización. ¿Ya? Por favor, quiero pedirles disculpas, no estoy pudiendo ver mucho la pantalla, estoy con algunos problemas, quedemos aquí. Por favor, vamos a continuar mañana. Está bien, licenciada. Está bien, licenciada. Está bien, licenciada. Gracias a todos y hasta mañana, gracias. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana, gracias.